Ahí estamos grabando. Ahora sí. Bueno, antes de entrar en la unidad 8, ayer probablemente quedaron dudas con respecto a las diversas formas de consecuencias que prevé nuestro Código Civil, ¿verdad? Las consecuencias inmediatas, que son, vamos a decir, las más intuitivas. Después están las consecuencias mediatas. Y dentro de las mediatas tenemos las mediatas previsibles, las casuales y las imprevisibles, ¿verdad? Pero para poder entender mejor, hay que mirarlas desde el punto de vista de la responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil contractual, que es una forma voluntaria o una fuente voluntaria de relación obligatoria, el contrato, decimos que si el incumplimiento es doloso o se puede comprobar la existencia del dolo en el incumplimiento, se van a resarcir las consecuencias inmediatas y también las mediatas. Y dice más incluso, si el incumplimiento o si la inejecución es maliciosa, porque ese es el término que utiliza, maliciosa, o sea, por dolo, los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas. Entonces yo me quedaría con esto. Si yo me refiero a la responsabilidad civil contractual y me refiero al incumplimiento doloso, siguiendo la teoría subjetiva, me hago cargo de las consecuencias inmediatas y las mediatas. Contractual. Si no me dio el dolo, y ahí entra la culpa, responsabilidad por terceros, etcétera, 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 solamente te haces cargo de las consecuencias inmediatas. ¿Y cuál lo que es la diferencia entre la consecuencia mediata e inmediata? La consecuencia inmediata es el daño directo, hablando en términos del nexo causal, que se produce. Ayer hablábamos de la pelota por el vidrio de la vecina, ¿verdad? Si yo lanzo la pelota contra el vidrio de la vecina y rompo su vidrio, esa es la consecuencia inmediata. Me hago cargo de reponer el vidrio, en todos los casos. Ahora, como se rompió el vidrio, la vecina no va a poder ir a trabajar o no va a poder usar el auto para ir a trabajar. Y tiene que pagar Uber. Entonces, como una suerte de daño colateral, como consecuencia del daño principal, también tiene que pagar Uber, porque su auto no lo puede mover, porque está el vidrio roto. Entonces, esa sería una consecuencia mediata. Yo lo dejaría ahí cuando hablamos en términos de responsabilidad civil contractual. Ahora sí, cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual, acá sí voy a entrar más a fondo. Acá sí voy a hablar de consecuencias inmediatas, previsibles, e incluso vamos a hablar de las consecuencias mediatas casuales. En la extracontractual. Exacto. En la extracontractual. Porque dice que la responsabilidad civil
o en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, por regla general, haya mediado culpa o dolo, se resarcen las consecuencias mediatas e inmediatas previsibles en todos los casos. En la responsabilidad civil extracontractual. Inmediatas, previsibles, en todos los casos. Ahora, si hubo dolo o si el hecho deriva de un ilícito, también se van a resarcir las consecuencias mediatas casuales. ¿Y cómo yo diferencio una consecuencia mediata casual de una consecuencia mediata previsible? Ahí está la pregunta. La consecuencia mediata previsible es aquella consecuencia que nosotros podemos prever con un alto grado de certeza de que va a ser luego un daño colateral. Como el ejemplo del auto. Si yo le rompo el vidrio del auto, no se va a poder ir a trabajar. Tiene que pagar colectivo, Uber, Bolt. Esa es una consecuencia inmediata que se puede prever. Pero cuando hablamos de la consecuencia inmediata casual, hablamos de una posibilidad que no se puede prever con el nivel de exactitud con el cual sí se puede prever una inmediata previsible. No es tan previsible como la previsible, haciendo un juego de palabras. Es casual. Por eso toma el ejemplo de Pedro, sabiendo que Juan depende de su auto para cumplir un importante contrato de trabajo, choca intencionadamente. Como resultado, Juan pierde el contrato. La pérdida del contrato, ya que Pedro actuó con intención de causar ese perjuicio, lo que permite resarcir incluso el daño normalmente, un daño que normalmente no sería previsible. Yo no puedo saber, yendo al ejemplo de mi vecina que le rompo el vidrio de su auto, yo no puedo saber que justo ese día ella tenía que ir a una entrevista de trabajo. Y esa entrevista de trabajo le iba a permitir ganar una beca, en un puesto laboral en España. Yo no puedo saber. Puede suceder, pero es muy complejo que yo pueda saber eso. Hay un bajo nivel de previsibilidad. Por eso es casual. Si yo actúo con dolo o como consecuencia de un ilícito en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, me hago cargo de las consecuencias inmediatas casuales. Así yo diferenciaría la consecuencia inmediata previsible de la casual. En la previsible, yo como agente causal del hecho dañoso, y puedo saberlo que si le choco no va a poder trabajar y no va a poder usar su auto. Puedo prever eso. Pero no puedo prever que justo ese día tenía que ir a firmar un contrato. No puedo, eso yo no puedo prever. Y la imprevisible sí que no hay forma de saber. Es prácticamente imposible. El nivel de conocimiento es nulo prácticamente, es demasiado bajo. No se puede prever de ninguna manera. Pero en este caso, la ley no habla de que eventualmente también uno se hace cargo de las consecuencias imprevisibles. Solamente en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, si actué con dolo, tengo que cubrir las consecuencias inmediatas, mediatas previsibles y las mediatas casuales. Si actué con dolo. Si no actué con dolo, si me dio culpa, solamente me hago cargo de las consecuencias inmediatas previsibles. Así yo clasificaría esto, ¿verdad? Entiendo de repente que pueda ser medio confuso entre la mediata casual y la imprevisible. Pero la imprevisible, por lo menos hasta donde sé,
no hay luego obligación de resarcir, solamente la casual. Exacto. Bueno, eso como tema que quedó ayer de repente un poco en duda. Y que necesitaba seguramente algún tipo de aclaración, ¿verdad? Ahora, ahora sí, vamos a procurar trabajar sobre esta unidad 8. Si bien no tenemos PPT, tenemos el libro y tenemos el programa. Acá Karen está buscando en el libro también a ver si conseguimos algo, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre lo que ya tenemos. En la unidad 8 nos pide hablar de la teoría del cumplimiento indirecto. ¿Y qué era el cumplimiento indirecto? La indemnización, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del cumplimiento directo, ¿de qué hablamos? Cuando no se cumple con la Del cumplimiento directo. ¿Cuándo hablábamos? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos del cumplimiento directo? De que se satisface el objeto de interés del acreedor. Eso es cumplimiento directo. Y que puede ser de forma voluntaria. Que puede ser de forma voluntaria o forzosa. Y cuando hablamos de cumplimiento indirecto, hablamos de la figura de la indemnización. Como no pude satisfacer la prestación que es de interés del acreedor, ya sea por culpa, por dolo, por lo que ustedes quieran, entonces debo de indemnizar. Por eso es importante que el objeto de interés de esa relación obligatoria sea susceptible de apreciación monetaria. Y dice al respecto, responsabilidad civil contractual. La responsabilidad contractual tiene su origen en un contrato, claro, es voluntario, ¿verdad? Que ha sido firmado por dos partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió. Yo le contrato a Karen para que me haga servicio de contabilidad, causando un perjuicio o daño a la otra. No me envió mi liquidación en la fecha convenida. En consecuencia, quien sea responsable de causar el daño, ahí hablamos de imputabilidad, debe compensar o indemnizar. Eso es cumplimiento indirecto. La compensación, la indemnización por no haber satisfacido, si se dice así, por no haber satisfecho la prestación objeto de interés del contrato, ¿verdad? Es el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. En razón de esta definición es que esta materia también se la conoce como efectos de las obligaciones. O sea, uno de los efectos de las obligaciones es la capacidad de requerir una indemnización, que es el cumplimiento indirecto, como consecuencia de no haber cumplido con la prestación original. O sea que entonces podemos decir que responsabilidad civil es, o sea, serían las obligaciones derivadas de un contrato. Es la obligación derivada del incumplimiento del objeto de un contrato. Del incumplimiento del objeto. Exacto. Como vos no me enviaste mi liquidación a fin de mes, que es el objeto del contrato, me causaste un daño. Emerge tu responsabilidad de reparar ese daño. ¿Cómo lo reparas? Con plata. Eso es responsabilidad civil contractual. Y es contractual porque nosotros previamente celebramos un contrato y al momento de celebrar el contrato, en el transcurso de la vida de ese contrato, vos como una de las partes incumplís con tu prestación. Entonces vamos a hablar de la inejecución absoluta o definitiva y de la relativa o provisoria. Dice,
Capitant la define como el hecho de no cumplir de modo total o parcial la obligación contraída, que puede resultar en una abstención cuando se trata de una obligación positiva o de un hecho y provenir de culpa del deudor o de una causa que no le sea imputable, como los casos fortuitos, fuerza mayor, culpa de un tercero. La inejecución de una obligación contractual o extracontractual origina consecuencias jurídicas, especialmente en la materia de responsabilidad, porque eso es responsabilidad civil. La responsabilidad de reparar el daño. Porque en lo civil no podemos hablar de pena de cárcel. En lo civil podemos hablar solamente de indemnización. Por eso, o si no, sería responsabilidad penal. Cuando hablamos de penal, sí hablamos ya de penas. Pero como estamos en términos civiles, hablamos de indemnización. Para que pueda reclamar la indemnización en obligaciones contractuales, ¿qué se requiere? Primero, el incumplimiento imputable al deudor. Karen no me envió la liquidación a fin de mes. Que el incumplimiento haya ocasionado daños. ¿Se acuerdan que vimos nosotros en la unidad anterior los elementos de la responsabilidad civil? Hecho dañoso, imputabilidad, daño, nexo causal es igual a responsabilidad civil. Normalmente las obligaciones se extinguen por su cumplimiento. Claro, Karen me envió la liquidación, ya no me debe más nada, ya no hay obligación, ya satisfizo la prestación, objeto de interés del contrato. Pero sin embargo existen casos en que dejan de cumplirse supuestamente. Quiero entender qué dice ahí. Este incumplimiento puede asumir dos formas. El incumplimiento puede ser temporario o provisorio. Puede ser cumplida posteriormente aunque su plazo esté vencido. Juan Esteban quitó un préstamo y la fecha de pago del préstamo es el 10 de cada mes. Estamos el 15 ya, todavía no pagó. Y paga el 17. Ese es el incumplimiento temporario o provisorio. ¿Cierto? Tenía que pagar el 10 y pagó el 17. El incumplimiento fue temporal. De ahí toma razón la figura de la mora. Cumplió su obligación Juan Esteban, pero la cumplió tarde, después del plazo fijado por las partes. Por eso es que paga un poquitito más. Incumplimiento provisorio, que es la mora, tiene que haber imputabilidad, ya sea por dolo o culpa, más daño. Y eso va a ser igual a indemnización, que es lo que vimos también ya anteriormente. Ahora, si existe caso fortuito en el incumplimiento provisorio, o sea, en la mora, o sea, la mora no es imputable al deudor, porque el deudor no cumplió con su obligación por un caso fortuito, entonces hay exoneración de la responsabilidad. ¿Se acuerdan lo que es el caso fortuito? Aquello que no se puede prever, por lo tanto no se puede evitar. Si en el incumplimiento provisorio va a mediar el dolo o la culpa, hay que reparar el daño. Y por eso existe la tasa de interés moratorio. Si en el incumplimiento provisorio no se da ni dolo ni culpa, existe caso fortuito, entonces el deudor se libra de la responsabilidad. No hubo ni culpa ni hubo dolo. Hubo caso fortuito. No lo pudo prever, por lo tanto no lo pudo evitar. Eso es cuando hablamos de incumplimiento provisorio.
Ahora, si hablamos de incumplimiento definitivo, aquí el cumplimiento de la obligación se hace ya imposible. Se está en presencia de un incumplimiento propiamente dicho, o sea, ya no se puede cumplir con la prestación, objeto de interés del acreedor. A su vez, el incumplimiento puede ser imputable a culpa o dolo del deudor o resultar de causas extrañas a la voluntad y fuerza del deudor. Por eso acá hablamos de caso fortuito nuevamente o fuerza mayor. Si el incumplimiento definitivo es como consecuencia de dolo o culpa y eventualmente hay un agente imputable por dolo o culpa y se produce el daño, hay que reparar el daño. Hay responsabilidad civil. Ahora, si el incumplimiento no es imputable al agente, al deudor, porque me dio caso fortuito o fuerza mayor, entonces tenemos que hay una exoneración de la responsabilidad. Acá entraba el caso, se van a acordar de la vaca campeona de la Expo, obligaciones específicas. Claro, se le cayó un rayo a la vaca el día antes de entregar. Yo no puedo prever, no puedo evitar que se le caiga un rayo y le mate a la vaca. Caso fortuito eso. Y por ese motivo no entregué la vaca, sí se murió. Eso me exonera a mí de toda responsabilidad. Ahora, si yo luego le maté antes del día, antes de entregar, ¿qué me di ahí? Dolo. Ahí sí tengo que indemnizar. Ok. Hasta acá me van siguiendo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me siguen? En esa misma línea vamos a hablar de la mora, de ese cumplimiento tardío o defectuoso. Cumplió con la obligación, pero no cumplió en el momento o en el plazo establecido. ¿Qué es la mora? Dice Martínez Simón, lo define como el retardo injustificado e imputable el cumplimiento de la obligación. Silva Alonso decía que la mora es el retardo en el cumplimiento de la obligación. Dicho retardo debe ser imputable, pues de no ser así no existe mora, porque para que exista mora es indispensable que la obligación esté con plazo vencido el 10 de cada mes, y para ello obviamente debe tener un plazo determinado, sea líquida y exigible. La liquidez supone que la prestación esté determinada exactamente, sin necesidad de otro elemento externo, o sea, que pagues 100.000 guaraníes el 5 de cada mes. La exigibilidad requiere que el plazo esté vencido y que no esté sujeta a condición. Si vos no pagás tu préstamo en la cooperativa, el 10, el 11 a las 8 de la mañana ya te están llamando. Porque tu fecha era el 10 y sabías bien que tu cuota era de 100.000. Muy bien determinada estaba. Y que eso no esté sujeto a una condición, por supuesto, está sujeta a un plazo. El 10 de cada mes, 100.000 guaraníes a la cooperativa universitaria. No pagaste, el 11 ya te van a llamar. Ahí ya pueden reclamar, porque ya estamos ante la figura del cumplimiento tardío, la mora. El artículo 424 del Código Civil establece que resulta innecesaria la interpelación del acreedor. Basta con el simple retardo del cumplimiento en los casos en que la obligación deriva de un hecho ilícito. Sin embargo, en determinadas circunstancias la interpelación es necesaria, como cuando el plazo no está expresamente convenido. O sea, lo que te quiere decir
es que hay casos, o en la mayoría de los casos, no hace falta que el acreedor le llame a su deudor para avisarle que está en mora. Estaba muy claro en el contrato, el 10 de cada mes. Y no porque tu acreedor no te haya llamado el 11 quiere decir que no estás en mora. Claro que estás en mora. Lo que refiere nomás en la última parte es que hay casos en donde no está expresamente convenido el plazo. Y en esos casos sí se hace necesaria la interpelación del acreedor. Ahí sí te tiene que llamar tu acreedor a decirte, hermano querido, ayer me tenías que pagar, ayer me tenías que entregar la cosa. Yo sé que no estaba en el contrato, pero ayer era. Y si ahí el deudor incumple, ahí estamos ante la mora. Pero es en realidad para algunos casos. Pero para la mayoría, siempre que el plazo esté convenido en un contrato, porque estamos hablando de responsabilidad civil contractual, con el simple vencimiento del plazo es suficiente para que exista la mora. Y siempre la fecha. Y siempre está la fecha. La interpelación según Manuel Osorio, Osorio con 2 S, es el requerimiento que se hace a alguien para que pague la deuda pendiente y o cumpla alguna obligación. Yo le llamo a Karen, ya me enviaste ya mi liquidación, el 5 y nada era. Te envía toda bala. Ahí cumplió con la obligación. Ahora si te dice te envío y no te envía y pasan 2, 3, 4 días, ahí estamos en mora. Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor deberá probar que no le es imputable. Y ahí hablamos del caso fortuito o la fuerza mayor. Porque siempre que haya dolo o culpa, va a ser imputable el agente. Si la obligación deriva de un hecho ilícito, la mora se producirá sin interpelación. Se habla de mora en el caso en el retardo del incumplimiento. Ahora bien, para que pueda hablarse de retardo es indispensable que la obligación esté con plazo vencido. Eso es muy importante. A diferencia de nuestro anterior régimen jurídico, que requería la interpelación del acreedor al deudor para que este último quede constituido en mora, actualmente es suficiente con el simple retardo del cumplimiento. O sea, en la vigencia del anterior Código Civil, no era suficiente el vencimiento del plazo. Esto era en el anterior Código Civil. Tenía que llamarte tu acreedor a interpelarte, a requerirte. Pagame. Hoy ya no. Con el simple vencimiento del plazo, ya se configura la mora. Por eso hablamos de cumplimiento defectuoso o tardío. Se cumple, pero se cumple después del plazo convenido. Por eso es defectuoso o tardío. Por eso hablamos de mora. La interpelación será necesaria en los casos en que el plazo no estuviese expresamente convenido. Por ejemplo, yo me mandé a hacer un traje para mi graduación y yo le dije al sastre, señor, necesito un traje para mi graduación. ¿Y cuándo te gradúas? Me dice. En diciembre. Muy bien. Si ya estamos ya el 1 de diciembre y todavía no me entrega, le digo, señor, el 15 de diciembre de mi graduación necesito el traje. Ahí le estoy interpelando yo al sastre que es el deudor para que termine el traje. Si pasó todo el día de mi colación y no me entregó el traje, ahí estamos en mora. Y me dice, mañana voy a tener listo, y me entrega el traje 2 días después. Eso es mora. Es un incumplimiento, es un cumplimiento defectuoso o tardío. En caso de producirse hechos ilícitos, la mora se producirá igualmente de pleno derecho, es decir, sin interpelación. No sé definir muy bien o un ejemplo que me ayude a retratar un hecho ilícito que produzca la mora.
Acá, por ejemplo, si la solución se explica, si la obligación tiene su origen en un hecho ilícito, ella nace desde el momento mismo en que el daño se produce y ella es engendrada. Lo lógico es que sea desde ese momento que se deba la obligación, incluso cuando es sumamente difícil, por no decir imposible, establecer el monto exacto del quantum del daño en ese instante. Pero si fuera de otra manera, si la obligación se debiera solo desde el tiempo de la sentencia, habría todo un lapso de tiempo en que la víctima de hecho ilícito no sería resarcida. Por tal razón, la ley ha optado por por constituida la obligación desde el momento del hecho ilícito y por constituida la mora por el simple vencimiento de esa obligación. Y es lo que dijiste. Si yo entré en la casa de mi vecina y choqué y rompí todo su puerta y su pared, desde ese momento ya estoy en mora. Porque ese ilícito del que habla Karen se llama daño. Está en el Código Penal y también en el Código Civil. Le provoqué un daño. Entonces, desde el momento que incrusté mi vehículo por su sala y eché todo su puerta, desde ese momento ya estoy en mora. Desde ese momento ya se produce la mora. Eso es lo que nos acaba de leer Karen. Perdón. Ay. Salud. Gracias. Bueno. El artículo 424 dice, segunda parte establece, si no hubiere plazo, el juez, a pedido de la parte, lo fijará en procedimiento sumario. O sea, el juez va a decir rápidamente cuál es el plazo. A menos de que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento. El acreedor dice, no, espera nomás. En cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha en la que la sentencia para el cumplimiento de la obligación, o sea, el acreedor dice, no, espera nomás a la sentencia y desde ahí va a correr el plazo, dice el acreedor. Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor deberá probar que no le es imputable. ¿Y cuándo la mora no es imputable? Cuando media seguramente caso fortuito o fuerza mayor. Solo en eso. En esos casos, vamos a leer más abajo, pero por lo general en esos casos lo que la mora no es imputable. Vamos a ver, esto se acuerdan que dimos en Romano, creo que dimos esto. La mora del deudor y la mora del acreedor. La mora del deudor es sencilla, ¿verdad? En el que el deudor tarda en cumplir con su obligación. La fecha de pago del crédito era el 10 y yo pago el 20. En este caso es responsable por los daños y perjuicios que su actitud ocasiona. Las consecuencias de la mora son los efectos inmediatos. Claro, no pagué la deuda, no entregué el auto, no entregué la casa, no entregué la comida que tenía que entregar en la fecha convenida anteriormente. Y en ese caso, y en caso de inejecución maliciosa, o sea, si además hubo dolo, responderá también por las consecuencias mediatas. ¿Se acuerdan de las consecuencias mediatas? Como no me entregó la plata que me debía, no pude comprar el celular, perdí la compra de un celular, perdí la compra de un auto porque Juan Esteban no me pagó la cuota del préstamo que me debe. Entonces Juan Esteban, si obró dolosamente, si a propósito no me pagó la cuota, va a tener que pagarme la cuota más el valor del auto que dejé de comprar porque él obró maliciosamente. Consecuencias inmediatas. El deudor es responsable además por la mora de sus representantes legales y por personas que hubieran utilizado en el cumplimiento de la obligación, como lo pueden ser sus dependientes o empleados. El deudor no es responsable de las consecuencias de la mora de sus agentes si así lo ha convenido con el acreedor. O sea, por regla, el deudor es responsable por la mora de sus representantes legales, su abogado, su... Pero si el deudor convino
consintió con su acreedor al momento de celebrar el contrato de que no es responsable, no es responsable. Asimismo, el deudor puede quedar exonerado de toda responsabilidad si la mora no le es imputable, y acá está, por obedecer a caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, cuando en el examen nos pregunte cuáles son las causas de exoneración de la mora, cuando hablamos de la responsabilidad civil contractual en el marco de el incumplimiento irregular o defectuoso, caso fortuito y fuerza mayor. Si obró con dolo, se hace cargo de las consecuencias inmediatas. Si no obró con dolo, me dio la culpa, se hace cargo de las consecuencias inmediatas que produjo el incumplimiento tardío de esa obligación. El deudor es responsable por los daños y perjuicios que su morosidad ocasionara al acreedor en el cumplimiento de la obligación. Por eso es que eventualmente la casa de crédito me cobra un cierto monto en concepto de mora. Porque como ellos están dejando de entrar dinero por culpa de que yo no estoy pagando mi cuota, ellos pues trabajan con el dinero. Juegan con la tasa de interés. Como están dejando de percibir liquidez, le estoy restringiendo la oportunidad de dar más crédito. Entonces me cobran una mora proporcional a la cantidad de días que me atraso. En cuanto al alcance de las consecuencias de la mora del deudor, debemos decir que ellas alcanzan a los efectos inmediatos de la mora. Y en caso de inejecución maliciosa, como decíamos hace un momento, las consecuencias inmediatas. O sea, si obraste de manera dolosa en la producción de la mora, vos como deudor te haces cargo de las consecuencias inmediatas. Ahora, si no te es imputable la mora porque me dio caso fortuito o fuerza mayor, quedas exonerado de toda responsabilidad mediata o inmediata. Claro, no quedas exonerado de cumplir la prestación. Si no es imputable. Quedas exonerado de las consecuencias mediatas o inmediatas. No de tener que seguir pagando tu cuota. Lo que no te van a cobrar es el interés por la mora eventualmente. Poniendo como ejemplo un crédito, ¿verdad? Si es que no te es imputable caso fortuito o fuerza mayor. O sea, no, el deudor puede quedar exonerado de toda responsabilidad. Y cuando hablamos de Pero responsabilidad, solamente entonces, hablamos de inmediato. consecuencias mediatas o inmediatas. Porque estamos hablando de la teoría de cumplimiento indirecto. Sí. Voy a poner un ejemplo. Cae el sistema bancario de Paraguay. Ya no es posible hacer ningún tipo de transacción económica por el término de 48 horas. Se cierran los bancos. Y yo tengo que ir a pagar mi cuota. ¿Cómo hago? No anda el home banking para pagar la cuota de mi tarjeta. Ahí hay mora de... Ahí lo que hay es caso fortuito o fuerza mayor. El banco no me puede cobrar intereses si el sistema por el cual se tiene que hacer los pagos no funciona. Entonces el banco me va a cobrar solamente el saldo capital, el saldo deudor. No me puede atribuir intereses. Doy un ejemplo ahora. Eso es mora del deudor. Ahora vamos a hablar de la mora del acreedor. Y se van a acordar de Steven Automotores. Retira tu auto entregando un abrazo, te dicen luego. Te va a ir a abrazar al dueño y retirar un auto. Más fácil imposible. Te hace firmar 48 pagarés. Y cuando querés ir a pagar, no está el dueño. Venine mañana, te dice. Te va mañana, no está el dueño. Y después ya te llega una orden de secuestro a tu casa. Rápidamente
Llega el oficial de justicia y te quita tu auto. La mora del acreedor es cuando el acreedor no recibe o se niega a recibir o aceptar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Dice, es la mora menos común, pues consideramos que el acreedor siempre quiere ser pagado. Claro, ¿qué banco no quiere recibir la plata? Pero hay algunos que son maliciosos. Aunque en algunas ocasiones existen cláusulas contractuales que lo benefician, más si el deudor tarda en cumplir su obligación. Motivo suficiente para que el acreedor realice actos positivos o negativos tendientes a evitar el pago. El usurero no quiere que le paguen en la fecha. El usurero, mientras más tarde le paga, mejor para él. Más plata va a ganar. Steven Automotor es lo mismo, ¿verdad? No quiere que le paguen la fecha. A ellos les conviene que no le pague luego para quitarte el auto. Esta mora, prevista en el artículo 428, se da cuando el acreedor obstaculiza el normal desenvolvimiento del cumplimiento. Vos te querías pagar, no te recibe, no está. Se rehúsa a recibir la prestación ofrecida a pesar de reunir los requisitos de pago. También cuando intimado al efecto no realizare los hechos que lo incumben para verificarlo, o siempre que no estuviese en condiciones de cumplir con su contraprestación. Yo le entrego la plata y no me entrega el auto. En caso de mora del acreedor, el deudor solo responderá de su dolo o culpa. Claro, el deudor se fue a cumplir. Si el acreedor no quiere recibir porque te pone una excusa, no hay ni dolo ni culpa del deudor. Acá lo que hay es mora del acreedor. Entonces el deudor no se hace cargo de nada, no responde de nada. Otra consecuencia de la mora del acreedor es que faculta al deudor a pagar por consignación. Ah, mira qué interesante esto. Artículo 584 del Código Civil dice: pero de este y demás formas de pago nos ocuparemos al analizar los modos de extinción de obligaciones. O sea, si Steven Automotores no me quiere recibir la plata, yo puedo pagar a consignación. ¿No tienes tu Código Civil a mano por si acaso? Acá está. Me vino a la mente que podía ser. Amén. Vamos a leer el artículo 584. Me parece interesante esto. Esto nos puede librar de varios dolores de cabeza. Y dice: el pago por consignación debe hacerse judicialmente y solo es posible en las obligaciones de dar suma de dinero, por ejemplo. Proceden los siguientes casos: si el acreedor incurre en mora o se niega a recibir el pago. Vos te vas a Steven y no te quieren agarrar tu plata. Si es incapaz para aceptarlo o carece de representante, no hay nadie que te pueda cobrar. Si se encuentra ausente, está cerrada la playa. Si es desconocido o su derecho resulta dudoso o concurren otras personas a reclamar el pago. Vos celebraste el contrato con Steven y te viene Daniel. Si la deuda ha sido embargada o retenida en poder del deudor o éste quiere exonerarse del depósito. Si el acreedor perdió el título de la obligación. Si el que adeuda el precio de un bien grabado quiere redimirlo de la garantía real. Y si el acreedor se rehúsa a presentar documento o alega no tenerlo en su poder. En esos casos se puede proceder por el pago por consignación. Se hace, reitero, a través del juez, judicialmente. Seguramente me toque presentar al juzgado a informar de que el acreedor no quiere recibir el pago porque no está, no se hace encontrar, se rehúsa a recibir y bueno,
queda acreditado ante el juez que yo dejo la plata depositada en el juzgado del Banco Nacional de Fomento, no sé, algo de eso será. Es en el caso de pagar El pago, por consignación. el pago por consignación, mora del acreedor. No incurre en mora del acreedor si el deudor que efectúa el requerimiento no pudiese efectuar el pago en su oportunidad. O sea, si el deudor no puede pagar, no hay mora del acreedor. El deudor tiene que ofrecer el pago, el cumplimiento, y el acreedor tiene que rechazar, rehusarse. González Daer también hacía eso. Gran usurero. Que en paz descanse. La mora del acreedor produce los siguientes efectos. El deudor solo responderá por su dolo o culpa. Claro, el acreedor no puede decirle, como no me pagaste a tiempo, te haces cargo de las consecuencias mediatas e inmediatas. El deudor va a decir, no, yo te quise pagar, yo no obré con dolo ni con culpa, te vine a entregar y vos te rehusaste a recibir. Por lo tanto, yo no respondo de ninguna consecuencia, ni inmediata ni inmediata. Si la obligación es dar cosas inciertas, los riesgos serán a cargo del acreedor, en tanto no cumpla con la intimación para recibir la cosa escogida. O sea, todos los riesgos, todas las consecuencias corren por cuenta del acreedor. La obligación del deudor de restituir productos o abonar su importe queda limitada a lo que hubiere percibido efectivamente. El deudor tiene derecho a reembolso de los gastos de conservación o guarda, al igual que los originados por el requerimiento infructuoso. Claro, si yo tenía que devolver un auto que alquilé y la casa de alquiler no me quiere recibir el auto que le toque entregar para cobrarme más días de alquiler, yo le voy a cobrar a la casa de alquiler porque tuve que tener mi auto en un garaje que tengo que pagar. Tienen que reembolsar, ¿no? Tuve que lavar el auto porque hace una semana que está sucio. Tuve que ir y venir 3-4 veces. Eso costó combustible. Entonces el acreedor me tiene que reembolsar los gastos de conservación de la cosa o de la guarda de la cosa. El deudor queda facultado a pagar por consignación. Ahí está la figura, el depósito judicial. Deposito en una cuenta que el juez me indique. Yo ya doy por satisfecho el cumplimiento de la prestación. Yo como deudor. El acreedor no puede decir yo no quise recibir o yo no recibí. Ya deposité ya. Eso es el pago por consignación. Muy interesante esto para quienes quieran retirar auto y eso, ¿verdad? De Steven Automotor y compañía. Para que no nos duerman. Bueno. Constitución en mora. Casos que requieren interpelación. Yo le decía, la mora en nuestro Código Civil es automática. Siempre y cuando el plazo esté expresamente indicado en el contrato, porque estamos hablando de responsabilidad civil contractual. O sea, de pleno derecho ya. Claro. Si en el contrato que firmé con Sheduo dice el 10 de cada mes, no hace falta que Sheduo me llame el 9, ni el 11, ni el 10. Con que venza el plazo, ya se produce automáticamente la mora. Esa es la mora automática. Pero hay algunos casos que requieren la interpelación, requieren que el acreedor le interpele al deudor. Dice, es la posibilidad que tiene de responsabilizar a la gente por determinados hechos, sea que los haya realizado con intención o sea que lo haya realizado sin ella, o sea, con dolo o con culpa. Dicha posibilidad de responsabilizar a la gente por sus hechos la proporciona el mismo ordenamiento jurídico. Establece que el deudor responderá por los daños y perjuicios que por su dolo o culpa irrogare al acreedor por el incumplimiento de la obligación. O sea, si el deudor no cumple y eso produce
consecuencias, daños al acreedor. Y si me dio culpa o dolo, el deudor tiene que resarcir, tiene que hacerse responsable. La responsabilidad por dolo no podrá dispensarse de antemano. Por eso dice, el deudor responderá por los daños y perjuicios que su dolo o culpa y rogare al acreedor en el cumplimiento de la obligación. Anteriormente solo la culpa era el fundamento de la imputabilidad. Hoy en día nuestra propia norma establece la posibilidad de responsabilizar a la gente que obrare sin culpa, pero que ocasionare daños. Pues el artículo 1833 establece que si no mediare culpa igualmente se debe indemnizar en los casos previstos por la ley. Ejemplo, riesgo creado. El artículo 1833 es muy interesante porque hablamos de factores atributivos de la responsabilidad, si no estoy equivocado. Sí, ese es el riesgo creado. Para leer rápidamente nomás. Bueno, está acá. 1833 dije, ¿verdad? Acá. De la responsabilidad sin culpa. Riesgo creado, abuso del derecho. Acá está la teoría del riesgo creado. Que vamos a ver seguramente un poquito más adelante, ¿verdad? Y acá lo que ya nos mata nuestro resumen porque ya no hay más nada, por lo menos de esta unidad. Yo estuve buscando algunos resúmenes, pero la verdad que no encontré nada que nos ayude. Y nos quedamos, les voy a decir, mora automática, imputabilidad, factores subjetivos, definiciones. Nos queda desde factores objetivos en el cumplimiento contractual. Desde ahí tenemos que desarrollar, pero ya no hay. En el resumen que tengo yo y en el PPT tampoco no hay, así que no. Es del libro acá Karen está buscando, pero tampoco encuentra nada. Por ahí si alguien tiene, Y los delegados mañana la semana pasada. sería de mucha utilidad. En todo caso, lo que podemos hacer es dejar esta unidad hasta el punto 1.3.4. Hasta ahí desarrollamos. Un tercio de la unidad más o menos. 1.3.4. Y vamos a avanzar con la unidad 9. Entonces, por falta de información, dejamos hasta acá esta unidad 8. Y si alguien consigue un resumen que tenga completo el desarrollo de la unidad 8, fantástico. Pero por lo menos para poder avanzar, vamos a dejar esto hasta acá y continuamos con la unidad 9.